Como ya sabe, incluso este fragmento pertenece al pasado. Sí, ya sé. Todo el día padeciendo ese palo que te deja fuera de juego. Pero vamos, anímese. Todavía no hay futuro. Lo estamos haciendo. Sí, estar haciendo. Acá. Amartya. La revista papel hecha radio. Hasta la medianoche. Revista Amartya. Esa flecha rebelde que esquiva al blanco. Revista Amartya. Hacer es la mejor manera de decir. Hay quien no cree en el destino, pero yo les digo, amigos, para que nace entre las chapas, la vida viene medio oxidada. Bienvenidas, bienvenidos. Todo es tan facilito como La revista Amartya. Ha sido la clase dirigente la que ha creado a los dirigentes. Arranca con todo día lunes. Usted se pensaba ir a dormir, se había calentado la cama, había cerrado las ventanas, La bolsa de agua caliente. la bolsa de agua caliente. ¿A dónde se va a ir a dormir? Tiene la frazada, hace un calor terrible. Arranca la revista Amartya con todo, la señora Mariana Collante. Buenas noches. ¿Cómo le va? A todo ritmo. Está con todo, ¿eh? Uf. A esta hora, Enloquecida. la energía sube. Sube hacia abajo, sí. Es así, todo lo que sube tiene que bajar. Hoy nos toca el mercado, es así, se sube, se baja, ¿eh? El señor Nicolás Dulcich. ¿Para qué me traen? Si saben cómo me pongo. ¿Usted compró pesos o compró dólares? Yo compré fideos. Y en un gran esfuerzo de producción, en el Día del Psicólogo, trajimos a nuestro psicólogo, el señor Damián Kotz. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Todo el año organizamos para que hoy sea el día que venía. Sí, me enteré hoy que era el día del psicólogo, así que felicitaciones. ¿Trajo golosinas hoy por el Día del Psicólogo? Por el día del psicólogo y de la psicóloga. Sí, es ¿Usted para... trajo esto? Claro, es el mercado, el mercado. ¿Por qué es el Día del Psicólogo? ¿Por qué es el Día del Psicólogo? Acá Nicolás tiene La estuvimos razón. chequeando, según el diario La Nación, fue impulsado por la Confederación de Psicólogos de la República Argentina para reconocer los derechos de los profesionales de la salud mental, distinguiéndolos del resto de los médicos. Claro, tipo de ciencia. Nosotros somos... Escuchame, pero el Día del Psicólogo no se trabaja. Y vos trabajaste hoy. El día del psicólogo debería ser todos los días, viejo. La psicóloga también. Sí. Arrancamos hoy vamos a hablar del mercado. Del mercado, esa cosa tan abstracta que pareciera no tener ni nombre, ni apellido, ni figura definida, pero cuando se vienen los quilombos aparece, con nombre y apellido, y con un palazo te dan la cabeza. ¿No les pasó a ustedes? ¿No vivieron ninguna crisis de mercado en la Argentina? Yo vi gente saltar de edificios a mis 15 años en pleno 2001. Sí, no más seas de una exagerado. persona. No, y yo ¿Cómo más de una persona? Yo vivía en una nube de pedo, qué época maravillosa. Ahí veías a la gente caer. El 19 de diciembre del 2001 jugaba la primera final internacional, el Club Atlético San Lorenzo de Almagro, y yo tenía entradas para ir a ese partido. Claro. La Copa Mercosur no existe más. Y yo me tuve que cruzar en taxis, nunca me tomo un taxi, porque yo venía de trabajar y no iba a llegar a la cancha. Y el taxista, me acuerdo que me daba unas vueltas y yo dije, este taxista mala onda me quiere cobrar más. Y cuando me pongo a discutir con el taxista, el tipo dice, pibe, ¿no te das cuenta de lo que está pasando en la calle? Y literal, así, ¡pa! Alguien cae en un auto y del otro lado, fuego. No, era una cosa increíble. Fue una película. Y estábamos pasando por Puerto Madero, para desviarnos ahí, del centro. ahí donde donde estaba La Plata. Ahí alguien... Y de ahí te hiciste antropólogo. Ahí dije, lo mío
es la antropología. Bueno, las crisis, ¿no? Nos han tocado. ¿Usted ha vivido crisis importantes? ¿Económicas? Sí. Yo creo que estoy todo el tiempo en crisis económica. Me acuerdo una vez que estuve bien, un año. ¿Un año? Me duró. ¿Y todo el año le duró? No, pero aparte me sentía incómoda porque tenía plata. ¿Puede decir es muy que raro eso, pero ¿Qué año me fue? pasa. ¿Puede decir en qué año fue? Más o menos, entre- Época de Cristina, la década dorada. ¿Qué cosa, no? Cuando Tenía 2 trabajos y en el segundo me pagaban muy bien y yo sospechaba mucho que me paguen muy bien. Todo mal. ¿Por qué lo dejaste? No, me dejó el trabajo a mí, por supuesto. como perro con 2 colas estaba, con 2 trabajos. No sabía qué hacer. ¿Y usted el Dos mercado? trabajos es poco igual. En ese momento, estoy hablando de una época Hoy es poco, dorada. con 2 trabajos. ¿Cómo no es se el, gana mer- 15. el mercado del negocio de la psicología? Sube y baja. ¿Cómo se maneja el tema del importe a cobrarle? Muy buena pregunta. ¿Eso está regulado por el mercado? ¿Hay Bueno, una tarifa? Es parecido a cualquier otra cosa, digamos. Si vos te juntás a comer asado con gente, vamos a usar gente de mi zona, de Parque del Lugar, Claro. te va a salir 60 lucas por cabeza. Si te juntás con la gente de Morón Sur, 5. Y si sale 10, somos 3 o 4 nada más. Escuchame, es como el kilo de helado. Claro. ¿Cuál es la unidad? Portación de psiquis. Sí, hay un nomenclador igual, Ah, no existe. pero bueno, las instituciones no lo respetan. Pero de diagnóstico, si viene muy complicado, decís, a este le tengo que meter mucho laburo, ¿cuánto? Claro, si viene con Ahí más varias caro. patologías, más caro. Bueno, yo no me manejo así, pero... Y vos le decís, mira. A ver, haceme un tanto dibujito. por esto. Claro, hay A este como- le cobran dólares. Sí, yo qué sé, si viene un bancario, por ejemplo, uno dice, bueno, Bueno. a ver, si Claro. le cobro poco no va a valorar el tratamiento. ¿Vos de qué Claro. trabajás? Vos trabajás en la la radio. primer Esa es la primera casi. pregunta. No, trabajo en la 503. Bueno, deja. Exactamente. ¿Cuánto necesitas? Le preguntás vos. Vamos a hablar del mercado. No sé por qué definimos esta palabra, es un concepto muy abstracto, pero que en el cual vivimos todos. La idea de que el socialismo en el mundo iba a abolir la idea de mercado es una construcción media fantasmagórica, nunca fue así, porque finalmente la idea del mercado es la idea de la oferta y la demanda, que en cualquiera de sus formas de propagación en la historia, lo que en todo caso hay que definir son las reglas de ese juego, ¿no? Pensando desde el inicio de las primeras civilizaciones hasta acá, la lógica de la compra y venta tiene que ver con las sociedades, es muy propio de cualquier tipo de sociedad. Tenemos un antropólogo que lo puede El mercado no es activar. capitalista. Esto es muy importante decirlo. No, último momento. Esto es un último momento. Ay, Yo tengo la primicia. Para que, Pero perdón, estuvimos tarde. Pero es un último momento. Es un último momento. A ver cómo una sería la placa. explicación. Poneme una placa roja. Ahí está. Pará, mira. Último momento. El mercado no es capitalista. Hay mercado desde que hay literalmente humanidad. Claro. Hay Tipo, intercambio. te doy una cabra, vos me das un poco de Es aceite. que la división, pollo. bueno, la propia palabra, salario, bien, esto lo sabemos todos, de la sal como unidad de medida, y eso es, pero hiper preexistente Claro. a las relaciones sociales de producción capitalista. Ojo que el pasado se parece al futuro. Ahora empezar a pagar con salte. Yo veo al futuro repetir el pasado. Pero bueno, pero es verdad que... Cambiamos futuro por pasado. Ay, Dios mío. Ahora, lo cierto es que el capitalismo se lo ha acaparado todo, en este caso. Bueno, es que gran parte de la victoria narrativa del capitalismo es construir esta idea de que hay leyes naturales, entre ellas el mercado es fundamental Es dentro natural. de esa narrativa, la ley de la oferta y la demanda, hay especialistas que son los economistas y entonces la política no tiene que inmiscuirse dentro Claro. de esa realidad que si se la deja hacer, el famoso laissez-faire, todo va a ir perfectamente, pero la economía misma es una victoria del capitalismo, no existe la economía. Bueno, usted está como muy adelantado, Agárrame, está muy agárrame. agresivo. Vamos a nuestro clip de hoy. ¿Qué nos trae el mercado, obviamente? No, justamente lo que dice Nico Ah. es muy importante porque
uno pone la palabra mercado para ver qué hay, qué aparece, y todos los discursos son, che, si interviene el Estado para niños, para jóvenes, para todos, el discurso siempre es, oh, bueno, el mercado es algo de que si no interviene el Estado, muchísimo mejor, porque las empresas desarrollan todo en este lenguaje así, pero la explicación es, no hay lugar para ninguna otra posición. El 95% narra de esta manera el mercado. Así que... A ver qué tenemos. Mercado no es nada más que oferta y demanda, juego de oferta y demanda. ¿Cuál es el secreto de la mercancía? La riqueza de una nación se medía por sus existencias de oro y plata. No era casualidad que en esa época los países colonialistas extraían metales preciosos de América para llevarlos a Europa. Todo es mercancía. El interés propio y la competencia impulsan el crecimiento económico y a su vez autorregulan el mercado, se conoce como la mano invisible. El sistema capitalista y su producción de ciudad han llevado a una crisis de los cuidados. Las mujeres y las familias no pueden resolver el cuidado solas. Tampoco lo puede el mercado. ¿Por qué uno de los dos que se encuentran en el mercado, su único capital es su fuerza de trabajo y el otro sí ya tiene un capital? Hay que ver cuánto está vendiendo a esta altura de la rueda, 700, pero 600, 600, entre hoy 700 y 500 millones de dólares para intervenir en el mercado de cambios, ¿no? La ayuda o el salvataje es urgente. Y el titular de AmCham dijo, muchachos, hasta el 26 de octubre no esperen nada. Si los hombres desarrollan su vida a través del intercambio de mercancías, y desarrollan su vida mirando mercancías, y desarrollan su vida comprando mercancías o deseando mercancías, se transforman en otra mercancía. Hola, ¿qué tal? ¿Tiene bananas? Banana, banana quiere. Ah, y también quiero huevos. ¿Huevo? ¿Huevo quiere huevo? ¡Ah, cómo no! Los vendí todos, me quedan 2. Mercadito El Doble Sentido. Productos de calidad y una atención soez, grosera, asquerosa, idiota y chabacana. El Doble Sentido. Cada producto una guarangada. El Doble Sentido. Coronel Angulo, esquina Tarija, Boulogne. Es nuestro auspicio. Muy bueno. Excelente. Se escuchaba a José Pablo Feynman, entrañable hombre que nos trató de meter ideas, pobre. Hizo lo que pudo. Qué época dorada la de Canal Encuentro. Increíble. Vos fijate que justamente estaba refiriendo en el recorte que hizo Mariana Feynman a Marx, respondiendo a lo que vos recién traías a colación, esta idea de que, en todo caso, la innovación del capitalismo no es el mercado, sino la mercantilización de la mano de obra y, por ende, de la humanidad. Claro. Al generar la propiedad privada de los medios de producción, los seres humanos dejamos de poder ir al río y pescar. Dejamos de poder ir al bosque y conseguir unas frutitas, unas bayas, claro. Y obligatoriamente tenemos que vender nuestra mano de obra en el famoso mercado para poder subsistir. ¡Hermoso! Perdón, Nico, pero ahora podemos navegar libremente. Yo en mi iPhone navego libremente. Virtualmente. Claro, y qué interesante el rol de, además, el de la mercancía, que es la idea de invisibilizar el proceso productivo, porque no solo uno ya no tiene posibilidad de decir, che, hoy voy a ir a pescar, sino simplemente que no poder ver el proceso atrás de las cosas. ¿A dónde nos lleva esa alienación en la cual vivimos todos? Y que obviamente, como refería Damián, el celular es como ya es la metáfora perfecta de la sociedad en la que vivimos. Pero bueno, el trabajo es poder horadar esta lógica en la cual hoy, fíjate cómo, yo el otro día hablaba con un especialista en política internacional y me hacía esta referencia, que tanto los rusos, los chinos, están volcándose al oro. Pensaba en vos, Nico, perdón, tuve esta fantasía. Es que con esta cara también. Claro. Esta idea de que la disputa que está teniendo, bueno, fíjate cómo está Estados Unidos, está comprando pesos. Pero la idea del billete, la idea de los billetes, o el dólar en este caso, por ahí lo que se está pensando no es simplemente que el yuan termine siendo la moneda a nivel mundial, sino que, bueno, ¿cuál va a ser el valor, la unidad que va a referir al valor de las mercancías, que finalmente es lo que termina ocultando el dinero, es el intercambio de mercancías? Es que lo que le da valor es en todo caso la confianza derivada de una hegemonía que está cayendo. Claro. Entonces están todos yendo a los botes. ¿Los botes cuáles son? El yuan, el oro.
es hacer por qué esta multipolaridad que vos mencionabas a Rusia, Putin habla como esta polifonía, en el cual, bueno, ahora se están armando nuevos mercados, nuevos bloques, nuevas relaciones para garantizarse ya directamente recursos. Ahora va a ser más importante tener acceso directo y asegurado a energía, gas, petróleo, tierras raras, que a reservas en moneda. Volviendo a tu pregunta, el Toto hace unos, creo que 1 año y medio, se llevó todo el oro ¿a dónde? ¿A dónde está ese oro? Hoy esta información, el Congreso de la Nación se la requirió y todavía esa información no está. ¿Por qué? Bueno, tiene todo que ver con todo. Bueno, en este mundo de mercados, donde, como decía, hacía referencia a Mariana, ganó culturalmente la idea de que el mercado se autorregula, hay que decirlo, es una batalla que se puede dar vuelta, pero que lograron instalar esta idea de que el mercado funciona de manera autorregulada. Bueno, la acaba de destruir el propio Estado norteamericano. Hacíamos un chiste en el chat, esta idea de, bueno, ahora está el video que circula, que es el Tesoro norteamericano el que está interviniendo en la economía. Digo, los libertarios, los campeones de la libertad, están saludando la intervención de un Estado sobre otro. Este silencio es más que elocuente, creo yo. Vamos a escuchar a Serú Girán, así arranca hoy Revista Amartya, porque tenemos música, ustedes saben, tenemos películas, libros, vamos a hablar también de la mente humana, cómo no. Pero arrancamos con Serú Girán, José Mercado, temón. Ahí estos muchachos estaban lucubrando ideas nuevas. Charly García, ¿lo vieron con Sting? Estrenando canción nueva, canciones nuevas, canciones viejas, José Mercado. En 1981 lanzaba Serú Girán este tema José Mercado en el álbum Peperina. Fíjate, ¿no? En medio de la dictadura, todavía dictadura, hablando de temas. Por eso cuando dicen, no, las metáforas, bueno, había metáforas muy directas. Hablando del pasado y cómo se repite en el presente, ¿qué trajiste hoy, Nicolás? Yo traje para hablar, bueno, lo que estamos hablando todos esta semana, candente, esta situación inédita, totalmente no vista en nuestra historia, pero también en la propia historia de Estados Unidos, bastante interesante. Hay antecedentes en el cual el Tesoro haya intervenido directamente, pero en esta coyuntura internacional de cambio de eje, cambio de época y cambio de hegemón es más que interesante. Y traje para hablar el Pacto Roca-Runciman de 1933, pero para eso tenemos un video de alguien que lo va a explicar muchísimo mejor que yo y mucho más sintético, que es Felipe Piña. Por el Pacto Roca-Runciman, el Reino Unido se compromete a comprar carnes argentinas siempre y cuando su precio de venta sea menor al de los demás proveedores. A cambio, Gran Bretaña se asegura
que la exportación de carne se distribuya en su mayoría por los frigoríficos británicos. ¿Qué significa esto? Se elimina a la Argentina del negocio frigorífico, es decir, se le quita la posibilidad de darle valor agregado a la carne y controlar los precios de venta. Como los frigoríficos pertenecen a capitales ingleses, las ganancias de estas empresas son remitidas a Gran Bretaña. Es decir, el dinero que generan se gasta afuera y no en el mercado argentino. Los ingleses también exigen un trato preferencial para sus productos textiles, la libre importación de carbón e insumos para los ferrocarriles y que la Argentina cumpla con los pagos de la deuda externa. Y todavía hay más. Se acuerda otorgar el monopolio del transporte público de la ciudad de Buenos Aires a la compañía Anglo de Tranvías, que pasa a controlar también las líneas de colectivos. Qué lindo negocio, ¿no? No hay que explicarlo mucho, me parece que es más que elocuente, más que gráfico, es transparente. El mercado, ¿cómo se autorregula? Absolutamente. Y más por un golpe de Estado, la década infame, recordemos, claro, ¿no? Claro. Yo traje el Pacto Roca-Runciman porque es evidente que lo que estamos viviendo es una reedición de ese Pacto Runciman, Pacto Roca-Runciman. Roca es el hijo de Julio Argentino, el general de la llamada Conquista del Desierto, que en su momento llegó a decir que la Argentina, por su interdependencia recíproca, es, desde el punto de vista económico, una parte integrante del Imperio Británico. Lo dijo. Eso lo dijo el hijo. Que era vicepresidente, es el responsable de este pacto. Básicamente lo que hay que entender, y por qué lo traemos a colación este pacto, para entender un poco la coyuntura actual con Estados Unidos y esto que todavía en realidad no sabemos qué va a pasar, porque mañana el presidente de la nación va a estar en Estados Unidos. En este momento ya aterrizó. No, ¿Ya aterrizó? Y para las 23 horas, le falta media hora. ¿Qué comió? ¿Chicken o pasta? Y mañana, perdón, el anuncio lo va a hacer el presidente Trump, que eso es lo más... Preparemos, ¿no?, para una imagen como la de Zelensky. A mí me preocupa ya a nivel país la vergüenza que nos va a hacer pasar este señor. ¿Vos decís que nos va a retar en vivo e indirecto? Yo creo que mínimo una agarradita de rodilla como de la Rúa. Me siento flaco, mirá que te estamos prestando plata, portate bien. Sí, calladito, sentado así en la puntita de la silla como nos tiene acostumbrados. Yo creo que Argentina merece mucho más. Y sí, por lo menos que se siente bien. Mínimo, ¿no? Mínimo. Dios mío. Bueno, estábamos diciendo, para entender un poco de qué estamos hablando del pacto, con el crack de Wall Street, recordemos, 1929, se caía la División Internacional del Trabajo propuesta por los ingleses a partir de la Revolución Industrial, en el cual Gran Bretaña era la gran productora de manufacturas, ¿no? Y el resto del planeta era, según David Ricardo, proveedor de materias primas de acuerdo a su renta diferencial. En el caso de nuestro país, el modelo agroexportador, las vaquitas, la lana, los granos. Ese modelo agroexportador va a entrar en crisis, porque Argentina pierde, a partir de la crisis de Wall Street, su principal cliente. Gran Bretaña compraba más de 1/3 de todo lo que exportaba la República Argentina y más de la mitad de la carne que exportaba la República Argentina. Imagínense, si vos tenés un solo cliente, no es tu cliente, es tu amo y señor. Claro. ¿Qué hizo la oligarquía terrateniente? Bueno, fue corriendo a suplicar de rodillas ser tutelada por Gran Bretaña. ¿Les suena algo esto? Yo siempre digo, y esto no lo digo yo, me lo decía un profesor de geografía que yo tenía mucho cariño en secundaria, que decía que tenemos la élite más corta del mundo, más estúpida del mundo. Acá de esto, bueno, quienes van a hablar mucho del tema son Jaureche, Scalabrini Ortiz, van a hablar del estatuto legal del coloniaje. Bueno, Cristina hace referencia con el acuerdo con Trump. Y piensen la influencia que va a tener, no solo económica, sino política y cultural, Gran Bretaña en nuestro país. Pensemos, por ejemplo, en los ferrocarriles, el tranvía, el subterráneo. Al día de hoy siguen avanzando por la izquierda, son ingleses, ¿no? Lo mismo, digo, el fútbol. Argentina es el tercer lugar del mundo en el que se jugó un partido de fútbol porque lo trajeron los ingleses. Los clubes de fútbol, la gran mayoría, tienen relación con los ingleses. Newell's Old Boys. ¿Quién era Newell's? Era un profesor escocés que le había enseñado a jugar el fútbol a sus estudiantes. Sus estudiantes crecieron, crearon un club y lo nombraron en favor de él, los viejos muchachos de Newell's. Rosario Central, ¿a qué hace referencia? A la estación central del ferrocarril, Ferrocarril Oeste, River Plate, Boca Juniors, ¿no? Central Córdoba. Piensen en el rugby. ¿Qué países juegan al rugby? Díganme ustedes, los buenos. Sí, el Commonwealth.
Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Gales y Argentina. ¿Qué carajo hace la República Argentina jugando en el Seven Nations de rugby? Bueno, Argentina supo ser, y ahí lo decía Roca Hijo, casi un miembro no oficial de la Commonwealth británica. ¿Vos querías decir algo? No, me llama la atención, no me quiero adelantar en tu columna, pero cómo después el peronismo, Perón, el GO, va a ser el que va a poder dar vuelta a toda esa tortilla. Porque entienden que el mundo cambió y que ese modelo está totalmente agotado y hay que independizar el país. ¿Por qué la nacionalización de los ferrocarriles? Pero bueno, me estoy adelantando. Por eso, porque este juego con los Estados Unidos, pues está bueno ir y venir un cachito. Lo que nos va a pasar es la extranjerización de nuestras empresas. En los 90, no digo va a ser de la misma manera, pero en los 90, vos fíjate cómo, por lo menos al final del mandato de Menem, del primero y el segundo, se empiezan a vender y extranjerizar las empresas. Clarín tuvo que inventar una ley para que no se la compraran. Digo, porque te van a comprar por mucha guita, que se la van a quedar 4 giles nada más. Y no solo eso, para sumar a tus palabras, Argentina no es complementaria con Estados Unidos. Yo odio ese término complementario porque es estúpido, es de la contabilidad propia de los economistas, te condiciona a hacer por siempre algo que sos hoy, ¿no? Hay una imposibilidad de pensar otra cosa por fuera de lo que ya está sucediendo, pero en su momento, aunque sea, Gran Bretaña sí era complementaria en esos términos contables y economicistas con la República Argentina. Estados Unidos no. Lo que está haciendo la élite argentina actualmente, porque es la que en definitiva puso a este títere de presidente, que todos sabemos que va a terminar muy mal, lamentablemente, porque necesita ayuda profesional, es que no hay forma de que esto termine bien, incluso en los propios términos propuestos por quienes llevan adelante la medida. Y no, lo que estoy diciendo no es opinión. Vamos a la historia, que es lo único que tenemos disponible para pensar el futuro y el presente. ¿Cómo terminó el pacto Roca-Runciman? Obviamente con deuda. Nos prestaron 13 millones de libras esterlinas. Pero, fíjense, esto es algo muy recurrente en nuestra historia. Argentina solo recibió 3,5 millones, es decir, el 17% del empréstito total, porque el resto, estamos hablando del 73%, se destinó a compensar utilidades de empresas inglesas. ¿Les suena esto? ¿Cómo es eso? O sea, no se Básicamente, Gran Bretaña lo que hace es poner a disponibilidad las libras esterlinas para que las compañías británicas funcionando en la República, entre ellas principalmente los frigoríficos, tuviesen acceso a libras esterlinas para fugarlas, que es lo que está haciendo Besen en este momento. Claro. Poner a disposición las divisas para que todos aquellos, entre aquellos amigos personales del secretario del Tesoro de Estados Unidos y del propio presidente de la potencia del norte, que confiaron y que invirtieron en bonos apoyando la candidatura y los primeros años del presidente actual, como ya se viene la crisis y saben que esto va a suceder, intervienen directamente a la economía argentina para poder intervenir en el tipo del cambio para plancharlo y garantizar el rulo, y que cuando sea el momento de irse, después de haber hecho un interés fenomenal, tener los dólares para llevarlos, porque nadie quiere estos pesos. Totalmente, uno espera ese final. A mí me da un poco más de miedo todavía, porque nunca pasó que se queden con tal cantidad de pesos que no sabemos, hay que decirlo, hasta el momento son suposiciones. Yo escuché cifras, 20 millones de pesos, no se sabe cuánto compró hoy, si está comprando, si dejó de comprar. Hoy estuvo bastante calmo y evidentemente los tipos tienen la manija para bajar la calentura del dólar. Ahora, la verdad que la situación que van a dejar te da mucho miedo, porque vos no sabés incluso si ellos no están dispuestos a hacer bajar aún más el dólar, comprarnos más barato. No sé qué nivel de agresividad económica puede tener Estados Unidos. ¿O es simplemente eso, lo clásico, que es darle la guita a los amigos para que se puedan fugar? Eso va a suceder, eso va a suceder. Yo no tengo la bola de cristal, pero claro, convito a los oyentes y a las oyentes a que si en 2 años esto no sucedió, me vienen a buscar a mi casa. Listo, y me linchan. No tengo ningún problema. Me encantaría estar equivocado. Es más, si me linchan voy a estar contento porque estaba equivocado y el país está en otra situación. A mí lo que me preocupa mucho de esta situación inédita, que hay que decirlo con todas las palabras, esto es una intervención de un Estado sobre otro Estado, y no de cualquier Estado. Estamos hablando de la potencia más grande del mundo. Nos está
invadiendo. Esto es una invasión. El Congreso de la Nación tiene las herramientas constitucionales para decir que esto es traición a la patria, porque acá tenemos un presidente y una fuerza política que se está aliando con una potencia extranjera para atacar los intereses, la soberanía y la democracia de este país. Porque lo que vos decías, Julián, recién, es tal cual. Argentina el día de mañana, otro presidente, otra fuerza política puede desconocer una deuda, puede declarar el default. Pero, ¿cómo hace para evitar una venta masiva de pesos en la plaza local que genere un desbarate absoluto de su valor, de los bonos, y que genere una crisis que permita que un gobierno X se vaya por disposición de un gobierno extranjero? Es un montón. Esto es una guerra. Estamos en esta radio, estamos en la radio de las madres. Sabemos lo importante que es en términos culturales, en términos políticos, de esta democracia liberal que supimos recuperar en 1983, la no intervención de las Fuerzas Armadas dentro de la política nacional. Ahora bien, ¿para qué carajo están las Fuerzas Armadas en este país si no es para defender la soberanía y el ataque de una potencia extranjera a nuestro territorio? ¿Qué es esto? Es eso, hay que decirlo con todas las palabras. Esto es gravísimo. Esto es un parteaguas dentro de esa democracia liberal que supimos conseguir a partir de 1983. Esto no pasó nunca en la historia. Lisa y llanamente tenemos ahora un virrey enclavado en la Casa Rosada que nos está llevando además a una caída en picada, porque Estados Unidos está en un momento de total desesperación, en el cual lo único que está tratando es dar manotazos de ahogado para que China deje de avanzar en la región. Recordemos, China se proponía hacer la mayor inversión extranjera directa en la República Argentina, construyendo represas, construyendo centrales nucleares, no por, está claro, benevolencia del país asiático, sino por mutua conveniencia. Argentina, como país entero, soberano, independiente, debería no alinearse ciegamente con la potencia incipiente asiática, sino negociar y usar de pivot a estas dos potencias que están enemistadas para sacar lo mejor de cada quien, como hace nuestro presidente pro tempore del Mercosur, Luis Ignacio Lula da Silva. Claro, tercera posición. La tercera posición, Muy no inventó nada. Tengo muchas más cosas, pero no sé, tenemos tiempo, podemos no dejar para el bonus track. No te calentes, pero termina el punto. ¿Cómo por lo menos el pacto Roca-Ruseman, cómo termina o cómo desemboca? Básicamente lo que hace la élite argentina terrateniente es... Argentina no. ¿Cuánto dura el pacto? No funciona nada, porque ¿qué sucede? Eso es una esperanza. Eso es una esperanza. A ver, lo que es un acto desesperado, Gran Bretaña no logra comprarle las cuotas de mercado que Argentina pensaba, sumado a que países importantes para el mercado de exportaciones argentinos, entre ellos Alemania, Bélgica, también dejan de comprarle, porque empieza un mundo previo a la Segunda Guerra Mundial en el cual todos se cierran sobre sí mismos. ¿Les suena esta realidad? Entonces, lo que hizo la Argentina es aliarse con el peor, el que ya no tenía capacidad de compra, el que estaba en decadencia. La libra esterlina deja de ser la moneda de cambio internacional y el que empieza a aparecer como la potencia global es Estados Unidos. Y el problema es que, económicamente hablando, Argentina no era complementaria con la potencia del norte, sino que competía. Claro. Y ahí es cuando aparece Perón, porque Perón, que gana las elecciones en Argentina después de la Segunda Guerra Mundial, dice, bueno, ahora que terminó la guerra le podemos cobrar la deuda a Gran Bretaña, a Holanda, de toda la comida que nosotros le vendimos y seguir vendiéndoles. Las dos cosas salieron mal. Argentina no pudo venderle a Europa, que era un mercado tradicional de la República Argentina para las materias primas del campo, por el Plan Marshall. Producto de la reconstrucción que va a llevar adelante Estados Unidos de Europa, Estados Unidos pone de condición que todo lo que compren para la reconstrucción se lo compren a Estados Unidos. Básicamente. Argentina pierde ese mercado, eso es desesperante. Y cuando Argentina va a Gran Bretaña a decirle, bueno, terminó la guerra, páguenos la deuda de todo lo que nosotros les estuvimos dando durante el conflicto, Gran Bretaña, ¿qué hace? Declara la devaluación de la libra esterlina y la inconvertibilidad con el dólar. Argentina, que quería cobrarse esa deuda y cambiarlo a libras por dólares para comprar maquinarias y bienes de capital para industrializarse. Ahí es que Perón, imagínense la calentura, nos cagaron. ¿Y a dónde vas a ir a quejarte? Tenés que ir y cobrarte con una guerra, tenés que confiscarle la fragata Libertad a los ingleses, sería la fragata Freedom. No pudo, ¿qué hizo? Nacionalizó los trenes.
La fuerza es el derecho de las bestias, que es casi como la explicación de él en el exilio de los 16 años, explica muy bien cómo van recuperando en una desventaja clara, pero bueno, el peronismo se va haciendo a partir de las desventajas, pero sí. Yo tengo una esperanza que es un ataque zombie. O está llegando una nave Omni. Algo que se coma a la oligarquía, nada más. Que venga solamente con ese deseo. Después vamos a hablar. Un programa sobre conspiración. Está llegando un Omni a la Tierra. También. ¿No? Me gusta. Tengo mucha esperanza en eso. Vamos a una tanda. En un ratito seguimos. Pacto Roca-Ruseman. Vamos a hablar del mercado de las drogas ilegales. No, de las legales, eso no sabemos nada. Vamos a hablar. ¿De qué vamos a hablar? Del mercado de las drogas legales vamos a hablar. Qué lío, Ya venimos. Somos Radio AM530. El grito y el silencio en su cuarto mes. Selva Palomino y una historia poco conocida de Julio Argentino Roca. Una obra donde la memoria no se apaga y las voces no se callan. Con Gabriela Villalonga y Luciana Procaccini. Dirige Fabi Maneiro. Viernes a las 20:30 en Andamio 90. Paraná 660. Entradas por Alternativa Teatral. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Hoy Salgo te invita a descubrir teatro, música, experiencias para compartir y actividades para las infancias. Suscríbete en hoysalgo.com.ar y empezá a disfrutar desde hoy descuentos exclusivos pensados para vos. hoysalgo.com.ar. Elegí mejor, salí distinto y viví más. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. Los martes a las 22, date un gustito a última hora. Nenazas. Nenazas. Con Lucas Román, Carola Ollarvide y Nahuel Pujals. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. En 2025 venía a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Juan Tata Cedrón y Mauricio Cartún, una juntada. Domingo 9 de noviembre a las 20. Teatro Catalinas Sur, Benito Pérez Galdós, 93 La Boca. Entradas por Alternativa Teatral con un 20% de descuento hasta el 17 de octubre. Rumbo al sur con la chata llena. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Acá escuchándolos, compañeros, buen día, en Merlo, provincia de Buenos Aires, con Urba. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. Amartya. Una revista papel hecha radio.
Volvemos al piso de la M530. Tengo el micrófono torcido. Tenemos cosas para contarles. Tenemos chivos, que ahora me va a contar mi amigo Nicolás Dulcich. Pero yo antes tengo algo para los oyentes de la M530 que no pude revisar. Si están insultando, están colaborando. Ahí están de todos. Algunos que conozco escriben siempre. Anotate el teléfono porque te va a interesar esto que te vamos a contar. 11 3200 0530 11, te lo digo de otra manera. 11 32 000 530. ¿Es medio rara esa? Bueno, no jodete. Anotalo. Nunca anda la virome, ¿viste? Cuando vas a anotar. AM530 te invita al Teatro Picadero. ¿Fueron al Teatro Picadero? Claro, bueno, sí. Con esta promoción van a ir. Sorteamos un par de entradas para ver una obra imperdible. Relatividad. ¿Te suena? De Mark Sherman. Está, bueno, no importa. Pero mirá que los actores que tenés. Gabriela Toscano y Luis Machín. Ah, cracks. Dos genios total con dirección de Carlos Rivas. Sí, habla obviamente de Einstein, Albert Einstein, la mente más importante del siglo XX, con la intención de hacerle una entrevista periodística. Esta misteriosa mujer le quiere hacer una entrevista. La periodista indaga sobre un enigmático hecho del pasado que Einstein quiere desviar. Entradas para la función del sábado 17 de octubre, mirá qué lindo día, 17 de octubre, 22 horas, esto es en el pasaje Enrique Santos Discépolo, 1857, Teatro Picadero, en la capital federal. Escribís, mandás tu nombre, apellido, los últimos 3 números del DNI. Si no das estos datos, ya la productora me amenazó, me conminó que, quiero las entradas, tiene que decir, es terrible. Ojo que te eliminan del sorteo. Quiero las entradas. Nombre y apellido y los 3 últimos del DNI y los sorteamos al finalizar el programa. ¿Es así? Ya están escribiendo. Hola, quiero participar. Muy bien. Quiero las entradas. Excelente. Mirá cómo está. Mirá. Hay que regalar cosas. Hay que regalar cosas. Impresionante. Empiezan a aparecer. Uno atrás. Están ahí, ¿eh? Hay gente escuchándonos. Un dato. El 17 de octubre cae viernes. Sí. 18 sábado. ¿Y qué pasa? Yo escuché viernes 17. Debe ser o... Tiene razón. Vamos, hay que corroborar esto. Tiene razón este hombre. Muy bien, mirá cómo estuvo. ¿Cómo atento. cruzás esa información? Admiro el 17 de octubre vengo pensando. ¿Viernes 17 de octubre o sábado 18 de octubre? Ahora se lo vamos a aclarar. Usted prepárese para el fin de semana. Siga. El tiempo es relativo. Hablando de Einstein. Vamos a hablar del mercado ilegal de drogas. Nos quedó del programa anterior que hablábamos de drogas, ¿sí? Y la verdad que los amigos de la Simón Bolívar, no sé si conocen la agrupación, amigos de la revista, en cabeza de Ariel Iñiguez Tadeo, que es licenciado en Seguridad Ciudadana, y junto a Alejandro Tetamanzi, licenciado en Políticas Públicas, hizo un análisis sobre las políticas de seguridad vinculadas al narcotráfico y al narcomenudeo, que finalmente es el problema que tenemos en los barrios. La Simón Bolívar es una agrupación propiamente del barrio ahí de Parque Chacabuco, Flores y toda la zona, y entonces a raíz de ustedes recordarán, situación trágica, el triple asesinato de Lara Gutiérrez, de 15 años, Brenda del Castillo, de 20 años, y Morena Verdi, de 20 años, se pudo ver cómo bandas vinculadas a la narcocriminalidad estaban operando en el barrio de Flores. Pero no solo eso pasó. Tenemos al primer candidato de la provincia de Buenos Aires, José Luis Esper, que tuvo que bajarse. Hoy el Tribunal Superior le dijo, van a usar las boletas que están impresas. No hay represión de boletas. Y además, vos tenés en la capital federal, La Libertad Avanza, junto con el PRO, llevan como candidata a senadora a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Bueno, estos datos que hoy les vamos a mostrar del mercado ilegal de drogas es a raíz del informe de estadística criminal del año 2024 del Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich en la ciudad de Buenos Aires. Los datos son terribles. Escuchá, en la ciudad de Buenos Aires la tasa fue de 367,4% cada 100.000 habitantes. ¿Sí? Perdón, 367 casos 1000
cada 100.000 habitantes y tuvo un aumento interanual de 115,7%. Escuchémoslo a Ariel Iñiguez Tadeo, que nos cuenta estas políticas públicas que son siempre las mismas y que obviamente no tienen buenos resultados. Desde las políticas públicas de seguridad para abordar el fenómeno del narcotráfico hay dos grandes dimensiones. Lo que se considera narcomenudeo, que está a cargo de las jurisdicciones, de unos años a esta parte, en este caso de la Ciudad de Buenos Aires y de la policía de la Ciudad de Buenos Aires. Y luego el narcotráfico es considerado un delito federal, por lo cual está a cargo del Ministerio de Seguridad de la Nación. Lo que vemos es que frente a la atomización de los actores que forman el mercado informal de drogas, la aplicación de política por parte de la Ciudad de Buenos Aires es la misma que existe desde los años 80 en adelante. Esto es acordar con los traficantes y regular el territorio inhabilitando o habilitando zonas de manera esporádica. Obviamente pidiendo coimas, tanto a consumidores como a vendedores, pero el fenómeno se ve hiperdesbordado. Esta teoría de doble pacto funcionaba cuando existían grandes bandas que dominaban gran parte del territorio y tenían un despliegue y sobre todo una exclusividad vinculada a la venta en esos lugares. Eso ya no existe y la policía lo que sigue haciendo es criminalizando a consumidores y a vendedores de pequeñas cantidades. Ahí lo escuchaban Ariel Iñiguez Tadeo hablando de estos resultados. Lo que es importante, estaba la placa al aire, es comparar con, por ejemplo, la provincia de Santa Fe, que es, uno supone mediáticamente el lugar donde mayor... el epicentro. Sí, el epicentro, ¿no? Rosario ha sido el lugar por excelencia de los medios para mostrar los resultados de narcotráfico. Bueno, si vos comparás, mira, la provincia de Santa Fe, cada 100.000 habitantes, tuvo una tasa de 62,8, mientras que la provincia de Buenos Aires, que obviamente tiene muchos más habitantes, 212,8 cada 100.000 habitantes. En Capital Federal, que es mucho más pequeña, la tasa tuvo un aumento, como te decía, de 115,7%, a diferencia de Santa Fe, que es un 20%, y de la provincia de Buenos Aires, que es un 4%. Fíjate cómo lo que pasa en Capital Federal es exponencial, si vos lo comparás tanto con Santa Fe como provincia de Buenos Aires. Uno por la cantidad de población y el otro por, bueno, como decíamos, el lugar que se utiliza para pensar la situación que conlleva el narcotráfico. La Capital Federal pareciera ser un lugar donde no hay resultados a la vista. Escuchamos un poquito más a Ariel Iñiguez Tadeo, que nos cuenta los intentos por parte de las políticas contra el narcotráfico en la Ciudad de Buenos Aires y sus resultados. Nosotros pensamos que el narcotráfico creció fuertemente en la Argentina en los últimos 2 años y que ese crecimiento se explica desde los números de la Ciudad de Buenos Aires. Las políticas a aplicar son grandes allanamientos o grandes incautaciones de cargamentos. Esto es control de oferta, es lo que dice el manual de narcotráfico, sobre todo desde las agencias estadounidenses. Ahora bien, observando el accionar del Ministerio de Seguridad Nacional, lo que encontramos son medianos allanamientos, estamos hablando de centenares de kilos de cocaína, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires, donde hay una colaboración, si bien no es explícita políticamente, pero no encontramos un solo operativo en la Ciudad de Buenos Aires de ese marco. De hecho, el único operativo que existió en estos 2 años fue encarado por la policía de la ciudad y incautaron 7 kilos de cocaína y 20 kilos de marihuana. Parece muy poco para enfrentar un fenómeno que está creciendo de manera espiralada en la Ciudad de Buenos Aires, con la violencia que eso conlleva. Interesante el dato, que si uno se lo pone a pensar, no hace falta ser un especialista, pero ¿cuántos operativos vos viste por televisión de incautación de drogas? Bueno, no sé, ustedes viven, caminan por la ciudad. Y uno recuerda fácilmente, rápidamente, casos como Time Warp. Entonces uno sabe la dimensión, exacto, la dimensión de la circulación, pero nunca, no conoce, no se escucha
ningún tipo de operativo. Claro, porque el problema que trae el narcotráfico, más en situaciones de caída de los ingresos, es la cooptación del negocio y la distribución de estas empresas de narcotráfico, porque hay mucho dinero, eso lo hablamos la semana pasada. Lo que plantea este estudio es que justamente Patricia Bullrich, la pretendida mano dura contra el delito, bueno, los resultados son muy exiguos, incluso en la capital federal, porque además lo que hacen es anular actores que son fácilmente reemplazables, esta idea de la estructura de distribución de las drogas en la capital federal. Pero además no consiguen ir al objetivo, que es cómo se blanquea el dinero. Porque si hay consumo, hay dinero ilegal, ese dinero ilegal, ¿cómo se blanquea? El año pasado. ¿Que lo hacen en la capital federal y lo blanquean en otro lado? No, compran edificios. Bueno, no es tan fácil comprar un edificio. Si vos vas, llevás $60.000 un departamento, el escribano te pide, ¿usted de dónde sacó el dinero? No es tan fácil comprar. O sea, evidentemente, ¿cuántas noticias vemos en la televisión de desarticular una banda narco que compraba edificios para blanquear dinero? No salen las noticias, pero ocurre. El Rosario, la mitad debe estar claro. Vacía y llena de edificios comprados. Bueno, pero digamos, pero eso ¿cuántas veces termina en las noticias y finalmente en el Poder Judicial? Bueno, de esto da cuenta esta investigación que hizo la gente de la Simón Bolívar a través de estos dos investigadores, tanto el licenciado en Políticas Públicas Alejandro Tetamansi y Dariel Iñiguez Tadeo. Quédense con este dato. En la capital federal, estos son datos de Patricia Bullrich, son datos del Ministerio de Seguridad. En la capital federal, en el último año, hubo un aumento del 115,7% en incidentes o casos vinculados a la ley de delito de estupefacientes. Esta es la situación en la Argentina completamente invisibilizada. Esta es la doble vara y la lógica que tienen estos candidatos que, ustedes lo vieron a Esper, ¿no? Hablar de bala o plomo. Bala o no sé qué. Cárcel o bala, finalmente siendo financiado por un narcotraficante.
Hoy como estamos con el tiempo, estamos corriendo a la tanda. Pero bueno, confirmado, es el viernes 17 de octubre, se va a la casa de Cristina, San José 1111, y después se va a ver Relatividad, o viceversa. Hay gente que se va a dar besos abajo del balcón de Cristina. Hacen apuestas. Performance. ¿Hay que ir con alguien o...? Sí, hola. Bueno, podés juntar ahí. Claro. Si sale, nos damos un beso. Funciona. Hay un metro cuadrado, podemos pintar la vereda. Hay apuestas, sí, exactamente. Llegan las entradas, así que llamen. Viernes 17 de octubre, 22 horas, Teatro Picadero, la obra Relatividad, Gabriela Toscano y Luis Machín. ¿Tanda? No, pero... bueno, me dicen tanda. Me están indicando, el tiempo is money. Ya venimos. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Facebook. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Sistema Colonial Develado de Jean-Louis Bastey, un libro clave para comprender los pilares centrales del colonialismo en la pluma del que fuera el principal teórico de la Revolución Haitiana, con un estudio preliminar del historiador argentino Juan Martínez Pería. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Los martes a las 0, Raíces y Alas en AM530. Marcelo Koenig invita a conversaciones de medianoche sobre la vida, las resistencias y la patria que soñamos. Raíces y Alas, AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Nadie lee nada. Ya te dije, me gusta leer. Ella tiene 13 años y aproximadamente lee 40 libros al mes. Seguimos leyendo en esta época, pero bueno, yo tengo biblioteca hasta en el baño. Si tú quieres, a ti te va a gustar este libro y a mí me va a gustar este libro. Tú a mí me tienes que respetar. Ellos cuando recibieron el libro cerraron los ojos y lo olieron. Es algo increíble. Tengo libros en iBook. Una persona que lee es una persona que quiere saber más. Me gusta leer. Leedores de libros son genios. Estamos en la AM530, vamos a hablar de libros, o no sé, lo que quiera Mariana Collante. ¿Qué quiere usted? Un libro. Me encantó. Un libro de... hágame leer. Juan José Becerra, que es un escritor argentino. Para el público contemporáneo puede ver sus columnas en Diario ARC, donde él habla un poco de política, vida, las cosas que están pasando ahora. Tiene una columna semanal. Es un escritor bastante prolífico, tiene como 16 libros. No es un escritor popular, porque en realidad la literatura no es popular, vamos a decir la verdad. No digas cosas, no sea agresiva, por favor. Qué barbaridad. Bueno, estoy descubriendo, último momento. Otro último momento. La literatura no es popular, pero bueno, no importa. Último momento. Parece, estaría por... confirmarse. Estaría por confirmarse que la literatura no es algo que la gente demanda, hacia lo loco.
Usted tiene que escuchar este programa porque se entera de todas las cosas que pasan. Bueno, Becerra escribió un libro que se llama El artista más grande del mundo. Es una novela publicada por Editorial Planeta en 2017 y toca el tema del arte. Becerra es un escritor donde mezcla mucho el humor, la sátira, la parodia. Entonces agarra el arte contemporáneo, entonces mezcla una persona que está haciendo la biografía, que es un escritor que tiene un problema en la espalda y no puede escribir. Lo que hace es dictarle a una máquina. El artista contemporáneo es como considerar un genio por su propia... por la gente que lo rodea, ¿no? Porque es un poco el arte funciona así, ¿no? Que hay una comunidad que dice, este artista es valioso, este artista es un genio, entonces todo el mundo dice, bueno, veámoslo. Veámoslo y bueno. Duchamp poniendo un inodoro, dado vuelta. Claro, pero estamos hablando de algo mucho más interesante que lo que hace este hombre, que es como lo más grandilocuente, donde se gasta un montón de dinero, pero mucha guita. Y un poco habla de esos dos personajes que están en tensión constante entre el genio, supergenio, que vive un poco en Barcelona, un poco en Argentina, y el otro que está contando la historia, que también tiene dinero porque hereda unos terrenos en Parque Chas. Entonces está el de la máquina que va contando, pero la verdad, lo que él toca, más allá de un montón de cosas que van pasando y qué sé yo, es que hay arte ahora que no toca lo material, o sea, es un pintor que no toca la pintura, que no es un pintor, es casi como una especie de ingeniero, alguien que idea conceptos y que otras personas lo llevan a cabo. Y él es un escritor que no escribe porque es digamos, alguien que le dicta, ¿no? Entonces hay un poco de eso, de la performance del arte, que no termina siendo arte, que bueno, hay un montón de discusiones con respecto a eso, pero ¿qué es lo que a mí me parece interesante? Que es la fusión entre arte, mercado y espectáculo. Y hablando un poco de eso, yo no sé si ustedes se acuerdan, hace algunos años se vendió una banana que estaba pegada contra una pared. Sí, Bansky, ¿no era? No, Bansky no, se llama Catelán. Él había hecho una obra que era una banana pegada. ¿Una banana de verdad? Una banana, la banana que se compra en la verdulería, la vendió a 120.000 euros en un momento. Y después la subastaron a 6 millones de dólares. Qué boludo que somos nosotros. Todo el tiempo, y estas son cosas que aparecen cada tanto en el arte contemporáneo, que es la estupidez de algo súper vendido, donde hay un montón de dinero, donde siempre se vuelve a discutir qué valor tiene el arte contemporáneo para defenestrarlo, porque esto es lo que aparece en el mercado y en la élite del mercado de arte, que ya de por sí, si la literatura no es popular, imagínense el arte si es popular, último momento, no me obliguen. No estaba tan lejos con el mejitorio de Duchamp, ahora es una banana. Pero estamos entrando en discusión, yo lo defiendo mucho a Duchamp. Perdón. Así que vamos a entrar usted es hincha de Duchamp. Yo soy hincha de Duchamp, no quiero que entre acá en una guerra. Vamos a Catelán, que es el de la banana. Bueno, le vende a un tipo que se llama Justin Sun esta banana por 6 millones de dólares y el tipo, por supuesto, se convierte en una estrella porque compró eso, así que imagínense toda la locura. Ahí está la banana, que es nada. Pero la banana quiere. Ahora, pero no lo tratan de boludo, lo tratan de genio. Obvio. Alguien que tiene el dinero para tirarlo así. Esa es la performance. Pero no, después había otras, porque a partir de eso empiezan a haber performances que son el tipo comiéndose la banana, es una performance que después se vende. Y así sucesivamente. Es todo un grado de locura absoluta que está avalado por el mundillo del arte. Entonces, por supuesto, Becerra se ríe de todo eso, porque ¿qué vas a hacer más que reírte? No sé, digo yo. No sé o escribir una novela. O escribir una novela donde podés burlar y decir, loco, ¿por qué no discutimos alguna vez por qué hay gente que tiene 6 millones de dólares y las puede tirar así como si... Comunista. Bueno, yo tengo ganas de empezar a discutir eso, porque ya discutir sobre la validez o no del arte contemporáneo, que tiene sus problemitas, este es uno, pero también hay como una pérdida de autonomía, donde el arte vale. No quiero ser
hincha, pero algo que sea un poco más interesante necesita una especie de explicación. Vos, al arte contemporáneo es muy difícil que tenga una explicación, como tiene un cuadro, entonces vos decís, bueno, frente a este cuadro pienso o siento tal cosa. El arte contemporáneo necesita que alguien diga, no, bueno, el artista hizo esto, trata de responderle, criticar, sensibilizar sobre determinado tema, no importa, necesito una explicación. Bueno, y esto no tiene ninguna explicación, es solamente como una especie de burla sobre la propia compra y desmesura de la guita dando vueltas. Y es un poco raro igual. Bueno. Mi conclusión es, qué raro, loco. Habla de estas élites que les sobra la guita, que nos chorean a nosotros y la gastan en esta boludez. Exactamente. Y lavado, mucho lavado. Y sí, porque el arte justamente ahí no pagas impuestos. Así que imagínense, ¿quién habrá hecho esta estructura tan Y bella? además, si compras una banana pegada con cinta scotch a $120.000, nadie te puede decir, che, eso es un montón, eso vale, no hay precio. Entonces, vos podés blanquearlo eso. Acá se nos suma uno, dice, del artista ese que hablan, es un provocador. Sí, bueno, claramente, pero es todo el tiempo alimentar, es un chiste, es una ironía sobre la función que tiene el arte contemporáneo. Es decir, mira cómo voy a engatusar a este boludo que me va a pagar $6 millones solamente por esta banana que la compró hace 5 minutos en la verdulería. Sí, hay mucho de eso, hay esa gente que hace un trazo y dice, ¡oh! ¿No? Pero me interesa Juan José Becerra y su literatura. No leí nunca nada de él. ¿Por qué hay que leer a Juan José Becerra? Porque es un artista, me parece interesante. ¿Cómo escribe? Es bastante llano y mezcla la reflexión con algo de humor. Entonces hay una especie de mezcla del lenguaje de algo un poco más popular y algo más elevado, porque habla sobre el arte, trata de reflexionar sobre la escritura. Es importante esto de ver cómo la escritura también se vuelve algo como más de performance que de tarea real y concreta. Empezamos a decir que sí, estábamos locas de amor, de pasión por buscarlos, y que no nos importaba que nos llamaran locas. La vida, la ciudad, las cosas que te pasan, te pueden enloquecer. ¿Es normal? El hospital es fundamentalmente un lugar donde esconder a la gente que la sociedad no quiere ver. Aquellos espacios que buscan normalizar el sujeto, cómo la normalización se produce constantemente y opera sobre todos los cuerpos. ¡Tú estás loco! La oscuridad de la cabeza de la gente, creo que hay que dejarlo salir. Todos tenemos un lugar oscuro y tal, y que lo que no es sano, no sacarlo, de alguna manera. Es difícil, señora presidenta, sobre todo cuando alguien padece, como es su caso, el síndrome de Ubris. Y ahora sí, como les habíamos anticipado, vamos a hablar el Día del Psicólogo con un psicólogo. Qué esfuerzo de producción. Qué originales. Increíble, ¿eh? Bueno, porque si era el Día de la Psicóloga, hablamos con una psicóloga. No, los machistas muy malos y machistas. Hablemos del mercado, de la ansiedad. Nosotros habíamos puesto un título que era muy provocador. Es definir el sujeto de mercado, 2 puntos, la mercancía, ¿no? O sea... La mercancía. Claro. El programa anterior fue sobre drogas, le quiero decir. Bueno, pero hay una falopa digital que le podemos decir merca, que es la merca virtual, ¿no? Y el sujeto del mercado que hace ansía esa merca. Y la ansiedad, bueno, yo escucho por todos lados psicólogos que hablan de la ansiedad y de la depresión como si fueran las únicas 2 cosas que pasan. No sé si a ustedes les pasa lo mismo. ¿Qué más sucede además de la ansiedad y la depresión? Bueno, lo que pasa que son maneras de nombrar algo para después tipificarlo y para después justamente vender drogas legales, ¿no? Porque está lleno de... Bueno, de hecho, no sé si escucharon que estaban hay una recomendación de la Asociación de Psicología Americana para armar una pasta para la masculinidad tóxica. ¿Cómo una pasta? Claro. Pastillitas. Claro, estás un poquito violento, estás un poquito más chirulo, tiqui. Se puede medicar, se cura, querido. ¿Y es preventiva? ¿Me puedo empastillar por las dudas?
Si querés hay una psicología más preventiva, puedes verte un par de videos de liderazgo y controlar tus emociones. Pero, ¿a dónde vamos con esto de la medicalización de cualquier cosa? No, esto fue un desvío. En realidad con esto de la falopa, un poco lo que queremos decir es esto, ¿no? Por ahí, en otra época, esto ya lo hablamos miles de veces, pero parece que hay que seguir hablándolo. El hombre o la mujer estábamos más regidos por el deber ser, ¿no? La sociedad disciplinaria que planteó Foucault, hay un poder externo que te vigila, ¿no? Y bueno, uno hace las cosas porque las debe hacer de determinada manera, ¿no? Digamos que se podía pensar una dialéctica hegeliana del amo y el esclavo, más lógica, ¿no? Había un amo, había un esclavo, el amo gozaba desde su lugar de amo y fantaseaba con el esclavo lo mismo al revés. Bueno, pero ahora hay como una introyección de ese panóptico disciplinario que planteaba Foucault y está dentro, ¿no? Lo tenemos totalmente introyectado. Entonces la hipervigilancia funciona para uno, es uno, ¿por qué te venden todo el tiempo esto de sé vos mismo, ¿no? Esto de, si querés ser feliz, tenés que soltar, todas estas frases que andan dando vueltas y que es la falopa de la que hablamos y que el ansioso consume. Bueno, es verdad eso, si uno escrolea en Instagram, por ejemplo, está todo el tiempo a la vuelta de la esquina vendiéndote la receta para ser más feliz. Estar mejor. Claro, estábamos regidos por el deber ser. Hoy estamos regidos por el yo puedo, ¿no? El poder ser. Entonces... El deber ser, el poder ser. Claro. Está en tus manos. Claro, es un poco lo que viene a plantear. Depende de vos. Claro, totalmente. Depende de vos porque vos sos tu propia empresa hoy. ¿Sí? Claro. Esto es un poco a lo que se apunta. Entonces, toda la responsabilidad cae sobre uno. Hoy una paciente me decía, yo estoy segura que en algún momento me voy a poder independizar y voy a poder trabajar para mí, ¿no? Entonces yo le digo, pero vas a tener que ser tu propio jefe. Le digo, si sos lo autoexigente que sos ahora, imagínate como jefa. Te vas a hacer pelota, le digo, ¿no? Bueno, y tiene un poco que ver con esto, ¿no? Esta cosa que nos inculcaron, que nos tenemos que autoelogiar y autorreprender. Porque si nosotros somos nuestra empresa, ¿no? Si todo pasa por el yo puedo, claro. Entonces el no poder es la doble cara de la ansiedad y la depresión. A ver, ¿cómo es eso? Podría decir, por ejemplo, Byung-Chul Han, que es uno de los autores que trata todos estos temas. Claro, que si todo se puede, si todo es posible, si todo depende de vos, si todo pasa por el yo puedo, cuando no podés poder, tenés dos caminos. La ansiedad o la depresión, que para mí en esta época y en este contexto son dos caras de la misma moneda. De hecho, si uno piensa la ansiedad, cuando uno, una definición básica de la ansiedad, ¿con qué tiene que ver? Con que hay una expectativa, porque se percibe un peligro, ¿no? De que algo de lo que puede pasar me va a angustiar, entonces es un peligro. Entonces uno se angustia como una defensa, ¿no? Entonces la ansiedad en ese sentido es como el sentimiento de una angustia que se apronta por lo que va a pasar. ¿Y qué te vende todo el tiempo este sistema, no? Viví el presente. Evadí. La ansiedad sería evadir, si querés, en alguno de los puntos. Pero esto de vivir el presente, entonces, ¿por qué vivir el presente? Porque basta, nos vendieron durante muchos años que en el futuro íbamos a ir al cielo, ¿no? Ahora, ¿no será que están todos ansiosos porque no hay futuro? Porque justamente una de las características de la ansiedad es eso. Es como una angustia aprontada sobre algo que va a pasar en el futuro. Si el mensaje es que no hay futuro, es lógico que haya ansiedad. No hay futuro y además una sociedad que les cuesta encontrar contra qué pelear. Esa sociedad industrial que vos tenías un trabajo y tenías algo que te oprimía, por el cual vos tenías para luchar, tenías nombre y apellido, claro, podías... De eso estamos hablando. Justamente cuando vos ves hoy cómo esta tensión económica que hoy la Argentina es parte de esa situación,
¿Qué es lo que están pensando los súper ricos? El que va a venir a poner una celadera acá en el sur para poner para la inteligencia artificial, ¿no? Ese que es un temón. No por esta falsa idea de inteligencia artificial, que son programas sofisticados por la cantidad de energía que utilizan, sino, que eso es interesantísimo en sí el tema para abordar, sino esta idea de, de qué vamos a trabajar, de cuál es nuestro futuro. Y si vas en lo concreto, nuestra generación, jubilados pobres, estamos produciendo jubilados que van a vivir tiempo, porque vamos a vivir más tiempo. ¿De qué mierda vamos a vivir? ¿Y en dónde ya me deprimí, ya me puse ansioso. Bueno, fíjate como vos ya lo tenés también asumido, ¿no? O sea, digo, esto de que no haya futuro te pone ansioso y al mismo tiempo comprobar de que el presente se te está yendo te deprime. Ahora... dale, sí, perdón, ahora dale. No sé, me perdí, dale. No, pero que estas inteligencias artificiales muestran esta idea de la posibilidad de que podés hacer todo. Por lo menos en el campo de la creatividad, en el campo de la producción más intelectual, es increíble. Hay programas que te permiten, te dice, che, este video de qué habla, te dice de qué habla, te sintetiza 2 textos, te los cruza, te arma un cuadro, te arma un... Obviamente, si sos un estúpido no te sirve para nada, no piense que... Pero sí, la inteligencia artificial está permitiendo que un estúpido con dinero pueda hacer cosas que antes necesitaba por lo menos muchos seres humanos convencerlo. Ahora no necesita nada. Digo, esta idea de que alguien que no sabe sobre diseño puede diseñar, sí, en un diseño parece inocuo, pero en cuestiones de mayor peligrosidad, bueno, parece... Sin ir más lejos, Juli, la música, vos que sos músico. Digo, yo el año pasado ya saqué como 20 discos. ¿Cómo? Y no me avisaste, no me invitaste. No se los mostré a nadie porque... Pero bueno, pará. Me mandabas canciones, me acuerdo. Me hiciste acordar de algo. En esto que vos decías de qué vamos a trabajar. Bueno, hay una respuesta de este sistema. Vas a trabajar de mostrarte a vos mismo. Porque no solo sos tu propia empresa, sos la mercancía también. Último momento. Último momento. ¡Último momento! Ya no hace falta que trabajes. Ya no hace falta que consumas. Todo está al alcance. En vos. Te podés consumir a vos mismo porque en este mundo ya no existe la muerte. Sos la mercancía. Bueno, ¿y cómo resolvemos esto? Traernos una solución, no solamente pagarle a un psicólogo para contarle nuestros problemas. Bueno, antes de ir a ese punto, un chiquito de la inteligencia artificial. Dale. 2 o 3 cositas. La primera, fíjate que, de hecho lo charlé con el ChatGPT y le dije, porque hay que saber hablar con el ChatGPT, ¿no? Entonces le dije, búscame 10 investigaciones, por favor, citame fuentes que hablen exactamente de si las búsquedas de los usuarios del ChatGPT en todo el mundo están relacionadas al bienestar emocional. Bueno, el 54% de los usuarios del mundo usó alguna vez el ChatGPT como coaching emocional. ¿Sí? O sea que... Que conversa con el... No solo conversa. Le pide opinión. Se deja contener, le cuenta, le pide opinión. ¿Y qué hace cuando hablamos de la hipnocracia la otra vez? Todo eso, todo ese mundo de gente alimentando ese monstruo, le está dando datos. Claro. Entonces, las personas en ese sentido somos datos, aportamos datos. Por eso somos mercancías. Eso en un punto. Por otro lado, un caso chiquito, para que lo hablemos alguna vez, de este chico que en Estados Unidos que se suicidó, que había creado un personaje de un chat, o sea, es una inteligencia artificial que te permite crear personaje, vos lo vas moldeando y después, vas conversando. Y y la madre hizo una denuncia porque en las últimas conversaciones la inteligencia artificial decía, dale, te apoyo en esto, nos vemos del otro lado, ¿no? Como que se iban a encontrar este personaje y el chico, no sé, en un universo de bytes. No sé. Interesante, ¿no? Ahí se me ocurren un montón de cuestiones, porque ¿qué diferencia de la inteligencia artificial con el oráculo de Delfos? Digamos, boludos que te vendieron fruta existió desde que el mundo es mundo. Esta idea, digamos, gente diciendo, ¿va a pasar esto? O vendiéndote una solución, existió siempre. En el caso de este pibe habría que ver la familia, ¿no? Lo que siempre faltan es esas historias
de casa justamente en Estados Unidos, ¿no? ¿Cuál es el rol de la escuela, la familia, los amigos? Bueno, pero esto que decís es un poco lo que habíamos hablado, ¿no? Hoy la inteligencia artificial se perfila como el nuevo todopoderoso. Digo, porque tiene las mismas características. Es el que todo lo sabe, es el que te puede sugerir cuál es el mejor camino a tomar. Digo, tiene muchas características similares a Dios. ¿Y sabes a qué tiene características? Justo el tema del día, al mercado, porque finalmente son empresas y finalmente va a haber que regularlas si queremos sobrevivir a esta nueva lógica que se presenta como todopoderosa, pero sin embargo son los 4 o 5 millonarios que nos están vendiendo un mundo irreal. Pero no nos olvidemos algo, la inteligencia artificial es alimentada por toda la sociedad, o por lo menos la sociedad que tiene acceso. Por ende, su espejo es un reflejo de la sociedad también. Porque lo que esos 4 boludos hicieron es poner esa tecnología en juego, sí, para dominar, para imponer y modelar la forma de vincularnos, de consumir. Todo eso estamos de acuerdo. Ahora, todas las boludeces que los 8.000 millones de personas o los que tengan acceso charlan, es el reflejo de cuáles son sus preocupaciones, de cómo viven, cómo se vinculan y cómo niegan la muerte, viejo. Que en definitiva es lo que está pasando. Porque vivir todo el tiempo subsumidos en la imagen es como negar la finitud, es como olvidar que nos falta algo fundamental, que es desde el principio, que el sentido, el único sentido que puede tener la vida es saber que nacemos y que en algún momento nos vamos a morir. Y da la sensación que la vida en la virtualidad es exactamente la negación de eso. Y la negación de eso es la negación de la falta, es la imposibilidad de encontrarse, ¿no? Es la imposibilidad de hacer una pausa, de tener experiencias. Es vivir, digo, ese scroll de que se habla y que se hace tanta metáfora, es literal, ¿eh? O sea, y es una buena definición de la ansiedad. ¿Será que nos falta un poco de dinero? Digo, y está barato scrollear. El dinero que se gana trabajando, ¿eh? No sé cuánto va a durar. Los auténticos decadentes. El dinero no es todo, pero como ayuda.
No, yo quería seguir bailando el dinero del todo. Pero ¿cómo ayuda? ¿Quién pudiera? ¿No? Porque claro, nosotros nos quejamos de los ricos. Y si hablamos de dinero, hablemos de deudas. de Yo la vengo tarjeta los de lunes crédito. con, ¿viste? Bien Con esos arriba. temas bien arriba. Esos temas que nadie quiere. Yo igual, antes de arrancar, les aviso, está el sorteo, el par de entradas para el viernes 7 de octubre. No se desanimen. Después de la pausa damos el ganador, ¿te parece? Porque alguno por ahí se quiere ir a dormir. Yo estoy pensando, muy padre lo mío. A ver si alguno se quiere a dormir, pobre. No lo vamos a sostener ahí. Bueno, el par de entradas. ¿Sabes lo que vale ese par de entradas? Ya me cepillé los dientes. Nene. Bueno, vamos al pacto Roca-Ruseman. ¿Por qué lo traía a colación? Porque, bueno, nos vamos a enterar mañana, probablemente muy malas noticias, pero se habla de una cifra, ¿no? De un nuevo préstamo, en este caso directo, no ya a través del Fondo Monetario Internacional. Nos sacamos las fachadas, se sacaron las caretas en el norte y ya estamos hablando de un intervencionismo directo. Y es interesante siempre, otra vez, analogarlo con el pasado, en este caso el pacto Roca-Runciman, y los primeros en hablar del pasado fueron los chinos. En este caso la Embajada de China, la República Argentina, el sábado, hace solo 2 días, hablaron en un comunicado abierto de que Estados Unidos mantiene una mentalidad propia de la Guerra Fría, que esto es intervencionismo. Ya lo está diciendo no un pelado haciendo una columna en la radio de las madres los lunes, sino que lo dice un Estado. Los comunistas están diciendo que están interviniendo. Todos los chinos lo dicen. Absolutamente todos los chinos. Imagínate, el eco te retumba. Hablaron de hegemonía en decadencia. Usaron el término bullying, que Estados Unidos nos está haciendo bullying. Eso hermoso. Está en el comunicado oficial. Es hermoso. Y obviamente hicieron la famosa referencia a América Latina como el patio trasero de Estados Unidos, haciendo una defensa de América Latina. Claro. Y acá lo que quiero rescatar es esta idea de que, valga la redundancia, nos vienen a rescatar, entre comillas, los mismos que nos metieron en la crisis de deuda. Porque son los mismos personajes. Este país es maravilloso, por lo poco creativo a veces. Algo está fallando, ¿no? Porque es como que el estafa, ¿viste? El cuento del tío te lo hacen una vez, no te lo ponen a hacer 3 veces. Entonces, ¿yo qué hice? Fui a el informe que elaboró el propio Fondo Monetario Internacional. En diciembre del 2021 fue publicado y traje una breve traducción hecha por la persona que los convita y también la inteligencia artificial, que me ayudó un poco, para que dimensionemos por qué este nuevo préstamo va a terminar muy probablemente de la misma forma que terminó la deuda y las libras esterlinas del Fondo Monetario Internacional, del Pacto Roca-Runciman y la deuda que tomó Caputo y Macri en el 2018 con el Fondo Monetario Internacional. Miren lo que dice el Fondo Monetario, esto no lo dice el Partido Comunista. El programa que comenzó en 2018 tuvo un uso político. Buscó financiar la política de la administración Macri-Caputo. El objetivo principal fue evitar una operación de reestructuración de la deuda muy necesaria y reintroducir nueva deuda a toda costa, descuidando el tema central de abordar una crisis creciente. Por lo tanto, la estructura del programa estuvo al revés. El objetivo real fue mantener el modelo económico y político adoptado por la administración Macri con financiamiento del Fondo Monetario Internacional. El resultado final fue que los recursos del fondo terminaron generando una deuda insostenible y financiando una fuga masiva de capitales. Entre mayo del 18 y los controles cambiarios de octubre del 19 se desembolsaron cerca de 44.000 millones de dólares, que junto con las reservas internacionales sostuvieron una fuga de capitales del sector privado que alcanzó los 45.000 millones de dólares. Y además, en el contexto de la actual arquitectura financiera internacional, no es infundado suponer, dice siempre el fondo, que una parte de la formación de activos externos, CETADIR, eufemismo de fuga, puede haberse ubicado en paraísos fiscales, lo que empeoraría aún más las cosas. Esto lo está diciendo el Fondo Monetario Internacional, que la deuda que nos encajaron fue para fugar, para prestar los dólares capaces de que aquellos
que habían venido el JP Morgan, BlackRock, los fondos buitre, pudieran cambiar sus pesos que habían hecho con ingentes intereses del Banco Central, producto de la política de Macri, al exterior, que es lo mismo que pasó en el 33 a partir del Pacto Roca-Runciman y que es lo mismo que va a pasar ahora, con el aliciente de lo que decías vos, Juli, que es que ahora un gobierno extranjero va a tener un poder de fuego que le va a permitir catapultar a un gobierno que no le plazca. Qué desafío para lo que se venga. Yo pensaba, ¿sabes qué pensaba mientras te escuchaba? Ellos quieren que lleguen los dólares para poder sacar sus dividendos hacia afuera. ¿Qué es lo que ha pasado desde los británicos hasta acá? Minuto. Sí. Esto es importante. Estados Unidos no necesita dólares. Estados Unidos imprime dólares. Esto no es una forma para que Estados Unidos y los amigos de Bassett o de Trump tengan más dólares. Esto es muy importante, porque nosotros lo pensamos desde una perspectiva argentina y decimos, como Capusotto, los dólares. Estados Unidos le chupa un huevo los dólares, los fabrica, los imprime con materia prima que aparte traen de otros países sin pagarlo porque justamente fabrican dólares. Lo que Estados Unidos quiere es geopolítica, es alejar a China y condicionar aún más a nuestro país, que es un país muy importante. Qué bueno. ¿Cuánto sale en el mercado de la geopolítica? ¿Cuánto está el Cotizamos en patacones, Lecop, y están aceptando todavía ticket canasta. Estaba pensando en lo que decías, que no es solamente la lógica de Estados Unidos, bueno, sí, de succionarnos las riquezas en forma de dólares para condicionarnos, sino son los propios, porque tantas veces hablamos que el problema en la Argentina no son los dólares. Pero vos pensá, los amigos de Scott Bessent que quieren llevarse los dólares para afuera, pero también están los nuestros. Digo, acá hay un problema que obviamente si extranjerizás las empresas nacionales o las principales empresas, va a ser mucho más complicado. Pero el problema que tenemos es que los tipos que hacen la guita acá se la llevan igual. No queda nada. Y lo reconoce el fondo. Lo reconoce el fondo. Ellos hablan de formación de activos externos, que es un concepto muy bonito para no decir fuga de capitales. Ahora, habría que ver cuál es la mejor manera de resolver esto, que no sea simplemente un cepo, que por ahí es eso. No, hay que hacer un juicio político urgente. Ah, usted es bravo. Pero es que la patria está en peligro, compañeros. No esto no es un chiste. Esto que está pasando ahora no es un chiste. Esto no pasó en nuestras vidas, no pasó en la República Argentina desde que tenemos uso de razón. Las intervenciones eran más directas. En términos militares, había una invasión. Entonces, cuando hay una invasión, en términos de narrativa, la gente reacciona. Positiva o negativamente, pero reacciona. Acá, esto es una intervención de guante blanco. Es más difícil de ver. Por eso hay que salir a alertar y hay que pedir a que el Congreso, como institución republicana, reaccione ante esta intervención que no es otra cosa que una invasión a la soberanía y a la democracia de este país. Qué desafío, ¿no? La elección del 26 de octubre, la verdad es que se juega mucho más ya que simplemente una cantidad de diputados. Qué nadie sabe qué va a pasar el 26 de octubre, qué va a pasar el 27 de octubre. Pero un resultado contundente contra el gobierno de Milei hoy sería por lo menos un poco de aire fresco, porque la verdad es que, como decís vos, hoy lo escuchaba a Daniel Tonietti, que contó que estuvo con Cristina Fernández de Kirchner este fin de semana, y que Cristina le planteaba esto, ¿no? Todas las crisis se parecen, pero ninguna es igual a la anterior. Con lo cual hay un ingrediente de esta crisis, de la cual estamos arriba de la ola, que no sabemos qué va a pasar. Que no puedes decir es de la Rúa, es como la de Menem, es como la de Martínez de Oz. Cuando Rodríguez Sá declara el default, eso ya no se podría hacer, ¿se entiende? ¿Cómo declarás default sobre los pesos que vos mismo imprimiste? Estaríamos generando un nuevo tipo de condicionalidad a la cual no estamos acostumbrados. ¿Cómo es eso? Repetime. Claro, porque vos no podés declarar el default sobre el Fondo Monetario Internacional. Porque por eso la renegociación se hizo con los tenedores de deuda privados y de bonos. Vos declarás el default con la deuda privada. Pero la del Fondo Monetario se pagó, de hecho. Esa no podés. Ahora bien, el Fondo Monetario Internacional no te puede incautar porque justamente es un organismo multinacional y multilateral de crédito. Acá el deudor es un Estado. Que tiene un portaaviones. Y que te puede embargar. Te puede empezar a embargar las embajadas afuera del país. Que te pueden bajar. O sea, ¿se acuerdan lo que fue en Ghana, lo que eran los fondos buitre? Imagínense, si un fondo buitre tenía ese poder, imagínense el poder que tendría el gobierno de Estados Unidos sobre todos los aspectos de nuestra vida.
Che, me parece que equivocamos del tema. Me parece que tenemos hablado de miedo hoy. Qué miedo, qué desafío, Papito, las generaciones que se vengan crudas, Larguen el celular, hermano, nos están cagando. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio. AM530. A las madres, las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Sumate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. Felicitas Bonavita está en AM530. Vamos a hablar con Soledad Alonso, secretaria general del gremio que nuclea trabajadores de ANSES, diputada en la provincia de Buenos Aires, de Unión por la Patria. ¿Cómo está, Soledad? Gracias por recibirnos. Bueno, yo creo que la gente, el clima social está muy caldeado con la vergüenza de lo que es este gobierno, no solo por la estafa Libra, por las coimas de Karina Milei, sino por ahora la vinculación del narcotráfico con diputados como José Luis Esper. Creo que esto va a ser algo muy importante y también ver cómo la Corte Suprema, que se mantuvo cajoneada durante 4 años, esta causa en menos de 24 horas más o menos le procede a la extradición, que es muy burdo. A las 12, Bonavita 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hola Pablo, Luispa y equipo, habla Roberto desde Chacabuco. Cuando ando en la camioneta lo puedo escuchar. Desde Chacabuco se escucha bien. Sigan así y los escuchamos todas las tardes. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. Estás escuchando Revista Amartya. Esa flecha rebelde que esquiva al blanco. Conduce Julián Saúd y equipo. Revista Amartya, todos los lunes a las 22, en la radio de las madres. Quedé liquidado después de lo que hablamos fuera de micrófono. El lunes que viene tiene que profundizar esto, Bueno, con la información que haya, podemos hacerlo. Impresionante. Che, tenemos la ganadora para el par de entradas para ver Relatividad en el Picadero. Hermoso teatro, Que si usted es parte de la comunidad 530, ¿sí? Tiene un descuento del 10% en cualquiera de las obras de teatro. Se lo digo, tengo el dato. ¿Sí? Así que usted asóciese, sea parte de la comunidad 530 y tiene un 10% de descuento. Es así como le digo. Bueno, y además tiene un... tiene... A ver, tenemos la ganadora. Ganadora, Esperá, tiene mucha información esto. El DNI, pedimos los últimos 3 números y mandó los últimos 4. La aceptamos igual, perfecto. 9057 termina. Cristina Celín. No, Cristina Kirchner no era porque si no, no podía ir. ¿Es su cumpleaños?
Hermoso. Cristina, hoy en su cumpleaños, Cristina Celín con DNI terminaron 9057, es la ganadora. Después la producción, Cristina, se va a comunicar con vos a ver cómo. ¡Que lo cumpla! ¡Feliz! No seas más. Qué lindo, ojo que es terrible, esto te voltea este muchacho. Bueno, vamos al taller de los artistas. Silvana Jauregui, como cada lunes, nos prepara una visita guiada, en este caso hablando del mercado, se la pusimos difícil. Vamos a hablar del mercado del arte, si es para todos los artistas. Una historia hermosa. Bueno, ustedes saben, ¿no? Recién nuestra compañera Mariana Collante contaba esta situación que pone a los artistas a merced de vender su obra. Hay historias fabulosas. Sí. Historias muy interesantes. Sí. Yo el otro día hablamos de los impresionistas, que es muy interesante cómo se intentan meter en un mercado que los rechaza completamente. De hecho, el nombre impresionista es casi como despectivo. Pero en este caso vamos a hablar de un cuadro en particular, que si están las imágenes, a ver cómo van, ¡ping!, apareciendo. Bueno, ahí debemos tener la imagen de Giuseppe Gislandi. ¿Saben quién es Giuseppe Gislandi? Es el maestro italiano que pintó el retrato de Dama. Es esta obra que se encontraba desaparecida desde hace más de 80 años y era buscada como parte de las fortunas que robaron los nazis a las familias judías durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, la Agencia de Patrimonio Cultural de los Países Bajos, ojo, estos que no son holandeses, son de los Países Bajos, son bravos, te buscan hasta abajo de la cama, lo incluyó en un amplio listado de obras de artes expoliadas de aquel periodo. Acá vemos una foto, deteneme acá, Ailú. Mira, ahí tenés el cuadro, que es el retrato de Dama, y el cuadro colgado. ¿Escuchaste? Porque la historia es fabulosa. Primero te cuento qué es este cuadro. Manteneme la imagen. El cuadro era parte de una prestigiosa colección del marchante judío neerlandés Guttker. Bueno, este tipo, que era uno de los principales galeristas de Ámsterdam, tras la invasión de los nazis, se toma el pique y se va. Se va para Nueva York. No llega, parece que por un accidente, un golpe en la cabeza, no llegó a Nueva York. No sabemos en qué circunstancias fallece. La familia sí lo hace y lleva en el catálogo, él tenía más de 1100 obras. Una de ellas, este cuadro, que se supone, y esta es la investigación, quedó en manos del Tercer Reich. Bueno, este medio que yo les contaba, ¿qué hizo? Hizo una investigación. Este cuadro fue a parar a la mano de un tal Katjen, quien era considerado la mano derecha de asesor financiero de Hermann Göring, que era uno de los principales jerarcas nazis. Muy poco conocido, ¿no? Para la historia. Göring, central en lo que fue, era un alto jefe de las SS. Bueno, fue finalmente, obviamente, procesado como criminal en los tribunales de Nuremberg. Y el fin de la Segunda Guerra Mundial, este Katjen se escapa, se ve que se viene con el cuadro, se va para Brasil y termina en Buenos Aires. ¿Qué pasó? Mirá, mostrame la foto de vuelta de este cuadro. Parece que esto quedó en manos de la familia, la hija de este funcionario, Gustav Katjen, y el Cortenjoso, que era fueron imputados del delito de encubrimiento agravado por robo en el contexto de genocidio. Estos tipos, que son los descendientes de este nazi, tienen una casa en Mar del Plata. Me encanta porque vamos a la patria nostra. Bueno, y van a vender la casa. ¿Qué hicieron los muertos? ¿Qué hicieron? Pusieron las fotos en un sitio. Y estos tipos que no sé cómo la detectaron, fueron a la casa, tenían el cuadro colgado que se habían choreado, que se le había choreado el padre. Bueno, todos sopres. Esto no están presos, están en libertad siguiendo, pero tienen que devolver el cuadro. Ya está en manos de la Corte Suprema. Bueno, esperaremos. Que esperen que esperen ahí dormidos, se quedaron con el cuadro. La custodia del retrato está en la Corte Suprema de la Justicia de la Nación, en la medida que se trata de un delicado bien de altísimo valor histórico y cultural y se haya sujeto a un peculiar proceso judicial. Bueno, es todo un tema porque tienen que entregar el cuadro, hay imágenes del proceso judicial, lo fueron a buscar, lo guardaron y me imagino lo van a devolver en algún momento. Si lo hacen como la extradición de Fred Machado, puede tardar mucho tiempo, pero la tienen que devolver. Ahora vos fijate, ¿no? La historia, en este caso, de un cuadro que fue robado por los nazis, porque eso es un elemento de las invasiones. Los yanquis hicieron lo mismo en Irak. Usted, que es un hombre de museo, destrozaron museos, hicieron
bosta. Bueno, pero los ingleses hacen lo mismo con el Partenón de los griegos. Se la llevaron. Ahora no sé si lo tenían que devolver. La famosa pintura de San Martín, que es el único retrato que existe con el cual él está en vida. Se hicieron 8 copias originales, el pintor, en el otro lado de la cordillera de los Andes, y se perdieron muchas de esas copias, algunas están, y una apareció tras los bombardeos nazis en Londres. Y la encontraron, y la encontraron a través de una subasta. Así que imagínense, lo que debe haber. El tráfico de bienes culturales es uno de los 4 negocios más rentables de la historia de la humanidad. Imagínate, vendés una banana, no vas a vender un cuadro. Estamos hablando del retrato de dama. Nos vamos, este es el rincón de los artistas, el taller de los artistas, perdón. Vamos a escuchar música. Este tema es increíble. Es el conocido de Don Citarrosa, lo tiene en Doña Soledad. Hablando de mercado, porque es una capacidad de este tipo de poder mezclar lo mundano. Sí, aparte el decir con bajada de línea, pero con un arte. Bueno, empecemos a escuchar, porque es una versión la que les trajimos hoy del amigo Daniel Massa con Lorena Astudillo. Hermosa versión. Escúchenla, es para disfrutar. Hasta la medianoche, Revista Amartya, AM530. Construimos comunidad, buscamos la verdad siempre. Hubo como en ese momento 2 extremos muy interesantes, que por un lado es tomar las calles y por otro lado ir a los sótanos, ¿no? Éramos jóvenes, éramos pobres y desconocidos. Estábamos en un sótano donde podíamos hacer lo que nos gustaba hacer. Era un lugar realmente de mucha libertad, ¿no? Pasaban cosas en todas partes.
Había 3 escenarios, pasaba algo acá, algo acá. El paracultural estaba hecho a prueba de todo. No era que nadie se podía matar tirándose del escenario. Me acuerdo la barra a la izquierda. Con esas columnas que odiábamos, pero que después añorábamos como locos. Los escalones dificultosos, también el olor medio a serrín, a vino, ruido, música, chicas, chicos y gente vomitando. Me gustaba mucho esa tercera dimensión que era el camarín, donde entre la hora del varieté y la hora del rock se juntaban la guitarra eléctrica y la purpurina. Sí, estábamos haciendo una marca en la cultura porteña que no había sucedido antes. Fue una especie de antídoto, nos salvó la cabeza a muchos. Fue necesario ese momento, creo que por eso también hizo historia. Paracultural. Centro Paracultural, 1986-1990, es un documental que se puede ver en YouTube como para pensar en otras cosas, en otros momentos de la vida donde podíamos ejercitar la creatividad absolutamente. A mí me apasiona este tipo de cuestiones porque yo las sigo buscando. Como hoy, lo digo ya como músico, como hoy poder producir en una lógica, como decían, desconocido, pobres y sin circuito, cómo construir cultura, ¿no? Sí, el tema del paracultural es lo colectivo, la mezcla, ¿no? Ahí había sketch que se planteaban como de 10 minutos porque ni siquiera había una obra desarrollada, ni siquiera un concepto desarrollado que se empezaba a hacer en el transcurso de las noches, ¿no? que funcionaba el paracultural. Recordemos que los que pusieron esta idea en marcha fueron Omar Viola y Horacio Gavín en 1986 y en 1990, bueno, se tuvo que vender porque la gente del sindicato de los porteros se compró absolutamente todo. Ahí apareció el mercado regulando y cortando toda la creatividad posible. ¿Dónde estaba esto? En la calle Venezuela, donde actualmente a la vuelta de la trastienda. Exactamente. Recordemos que estábamos en la época alfonsinista, donde la cultura era como un poco conservadora y aparecieron todos estos locos con ninguna pretensión de nada, solamente expresarse. Había una especie de ida y vuelta constante entre el público que subía, que vomitaba, que iba y que venía, y que se manejaban con el absurdo, con la ironía y con la parodia, con mucha irreverencia. Sobre todo venían de la danza, del clown, de la performance, de la música. Se mezclaba la gente del rock, el punk, rockabilly, o sea, una mezcla totalmente total. Imagínate que tocaron Los Redondos, tocó... ¿Cómo era la escena? ¿Empezaba con obras de teatro? Eran sketch. Y terminaba con bandas de música. Y decís, nosotros 4 vamos a hacer un sketch donde pasa esto y aquello. Que era como una kermés. Como una varieté. Ese era el nombre más o menos técnico. Varieté. Entonces estaban las gambas al ajillo, que eran 4 minas. Entonces empezaban como a armar cosas y después se iba desarrollando un concepto. Entonces hoy decimos las gambas al ajillo y más o menos alguien tiene idea qué es, los Messi también, que son todos después de tipos que pasaron a la televisión, que son grandes actores, grandes músicos. Tortonese, Urdapilleta y Batato Barea hacían 3 minas desesperadas, creo que era un sketch donde leían poesía, pero hacían lectura de poesía de Pizarnik, Olga Orozco, todo era como algo una de mezcla. Eso, después lo llevaron a Gasalla. Claro, exactamente. Gasalla tomó eso, pero hábilmente se dio cuenta que ahí estaba explotando la creatividad y que había personas que eran capaces de hacer cosas que ningún actor de los consagrados podía hacer. No sé si se acuerdan, alguna vez vieron a Gasalla, Tortonese y Urdapilleta agarrándose los pelos, sí, pero era terrible porque era como incómodo y a la vez era muy divertido, era de todo. Bueno, miren lo que significa la cultura,
¿no? Y no imponer todas estas ideas mercantilistas, porque ahí no había ninguna idea mercantilista al principio. ¿Qué nos hubiéramos perdido? Todo lo que nos hubiéramos perdido si esto no existía, si no había lugar para Todos tus muertos, para Los Redondos, ya lo dije, para Don Cornelio y la Zona, para un grupo que me gustaba mucho que se llamaban Los Pillos, que aparecieron. Eran muy, muy interesantes porque eran muy oscuros y a la vez tenían una poesía muy interesante, como diría nuestra ministra de Seguridad. Una filosofía. Qué interesante, me encanta. Una filosofía. Para, repetime el nombre del... Se llama Paracultural 1986-1990. Los directores son los que hicieron toda la selección de material. Se llaman Natalia Villegas y Ruku Zárate. Se estrenó en el 2021, pero las imágenes son más antiguas, digo, por la cara de las personas que estaban ahí. Está Alejandra Fletchner, ¿no? Sí, claro. El otro día me la crucé en el teatro y me acordé, dije, ay, Alejandra, estuviste en el Paracultural y ahora estás acá enfrente mío. Siempre cuando el mercado intenta invadirlo todo, digo este mercado que usted no tiene ni para comprar ni para vender, por abajo suceden cosas. Nos vamos, nos tenemos que ir, nos están echando. Porque sigue la programación de la M530. El mercado. El mercado es así, compra, sube, vende, lo que antes se pagaba, ahora se regala. Gran equipo, la señora Mariana Collante con nosotros. A ver. Se habló de mercado de órganos, que es algo radicalmente distinto que la venta de órganos. No es lo mismo. Qué hermoso, esto pasó en la Argentina. Nos van a invadir los yanquis, yo no sé si vuelven caminando, Se asustan. El señor Nicolás Dulcich. Ustedes le compran dinero a su empleador. Se acabó la teoría de la explotación, salvo que los trabajadores estén explotando a los empresarios, ¿no? Se nos fue, pero estuvo acá, yo creo que lo dejó preparado. El señor Damián Koch. Conozco a todo el mercado de las droguerías. ¿Por qué? Porque yo fabrico suplementos dietarios desde el año 2004. ¡No! Qué grande, Carlos. Tenemos un programa solo con esto. Del otro lado del vidrio, nuestra productora Forexport, la señora Camila Sánchez. Es la idea de la Mari Visite, que cada uno de nosotros, guiado por nuestro propio interés, conduce al bienestar general. En las redes, todavía entre nosotros, la señorita Violeta Falco. Los padres son propietarios del niño. En una sociedad libre puede haber un floreciente mercado libre de niños. ¡No! En la operación de video, Ailén Pavón. ¿Querés consumir algo barato? Un sueldo es lo más barato que hay en la Argentina. Déjense joder, no sean bravos. En la coordinación, Victoria Nardone. Genios de la economía, se la agarpamos nosotros, la de ustedes. Nosotros los cucas, los perucas. Ay, Dios mío. En la operación técnica y en estas manos privilegiadas, el señor Carlos Di Mare. La única cosa que no se puede comprar es la vida. La vida se gasta. Y es miserable gastar la vida para perder libertad. Excelente. A Carlos Di Mare lo van a encontrar los sábados. Digo, si tienen que cobrar alguna deuda, algo, están los sábados en el Pulque, ahí, productor de estos grandes momentos. Y aquí el humilde conductor de este programa, el señor Julián Saúd. Por suerte nosotros tenemos nuestro mercado libre, lo que está generando en la revolución del abastecimiento, la logística, la reducción de costos. Nos vamos, recuerden que Revista Amartya se escribe con H. Pugliese, Pugliese, Pugliese.